Quilombo, filma, Ahí va.
tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Yo acá, llenando carpeta, baños donde se realizó el trabajo de desagües. Todavía queda un par de días hasta que se seca y se pueden armar los sanitarios, pero bueno, en el material hay que ponerlo, si no, a esa instancia no vamos a llegar. Ahí le hice una base de concreto bastante interesante, como para que, bueno, lo que hablábamos en la charlita de anoche, ¿no? Quede bien compacto la zona del inodoro. No grabé desde que empecé a hacer porque después no lo miran, son 2 horas, cuesta que suba, son pocos los que miran las 2 horas del video, entonces vamos al resumen y creo que son más felices algunos, otros quizás les gusta más el desarrollo, los momentos de silencio que por ahí no se puede hablar, concentración o otros temas, lo avanzan y listo, saben cómo es. O por ahí les interesa ver la tarea en silencio, que generalmente las tareas en silencio son las más entretenidas. Una buena base de cerecita que se secó en el transcurso de estos días, pero se secó al tacto, no al agujereado ni nada. Hay mucha agua debajo. Ya probé todos los desagües, funcionan. Es prácticamente una novedad lo que estoy diciendo, pero está el que le interesa saber eso. Hasta acá ya no vamos a llegar con las baldosas sanas, así que acá ya lo cargo medio contundente, ¿no?
recondicionar la regla porque un poquito larga. Saludos a los amigos, saludos a los amigos, al querido Gregorio, al querido Miguel. Estoy esperando algún video de Gregorio, de esos videos larguitos que hace, está interesante. Me enganché mucho con el canal del querido Gregorio. Saludos al amigo Miguel. Hoy estuve hablando unas palabritas con Miguel por WhatsApp, como siempre tirándome algún buen dato. Vamos a ver si logro llegar ahí.
Ya sé que es más fácil con la regla, lo que pasa es que no quiero mover la acometida, ni correr ningún tipo de riesgo con ese tema, porque esa acometida la restauré, la reparé, entonces no quiero quilombo. Ahora cuando tiro un poquito, le paso la regla. No va a faltar el que diga, pero el caño de la cámara piloto está torcido. ¿Está torcido eso? Sí, no te regales así. Está torcido porque yo después lo corto. Pongo la rejilla con el marco y queda plano. Hay una inclinación porque el caño es existente, no puedo solucionarlo de otra manera. Querido Panchejo. Parece que Panchito anda entre nosotros, por lo que me comentaron, ¿eh? Me parece que las teorías del amigo Miguel son correctas, dado que me comentó Carolina Florencia que todas las cuentas que generalmente bardean tienen la misma dirección de IP. No se me había ocurrido, o sea. ¿Cómo dormiste ahí, Si es verdad eso, ¿cómo dormiste? Al que extraño es a ojo por ojo. Sé que era una cuenta falsa también, pero lo extraño. Ahora tenemos a la vieja, Martita del barrio. Que si bien es una cuenta fake, pero bueno, aporta su ironía, su intento de ironía, ¿no? Y bueno, nos entretenemos. Las contestaciones del amigo Gregorio son lo que llenan esos espacios. Ayer me reía solo después. ¿Cómo me calenté con la foto del pelado? Yo pensé que era, porque lo vi en un semáforo. Y claro, en su WhatsApp personal es la foto de un pelado, o sea. Y bueno, pensé que era, digo, bueno, evidentemente quiere, agarró viaje. No, era una cuenta retro. Me recalenté al divino me calenté. Me parece que le van a mandar cemento todo, lo encarceto. El nivel no se usa para eso, ya sé que no se usa para eso, pero quiero saber qué tan alto estamos. Entonces, acá comenta cada uno, que loco. A veces algunas personas comentan bien y ya uno cebado por la
ignorancia, no la ignorancia, la gana de joder de otros, les contesta mal a gente que pregunta bien, y eso está mal. Un muchacho me había preguntado si se lleve con teflón, y me preguntó bien, a ver qué lo pienso, y le contesté mal, Bueno, me sepa disculpar, si me estás viendo, bueno, viendo no me está, pero ahora sí, si me estás viendo, disculpa. Estoy hablando del trabajo de ayer. Me preguntó si eso lo sellaba con teflón o con teflón. Y como siempre están bardeando y ese tipo de cosas, por ahí no le contesté de la mejor manera. Disculpame, viste cómo es esto. Uso vidrio 3, sellador vidrio 3. Vamos a tirar un corte ahí. Yo sabía que iba a pasar eso. Por eso no me duran los teléfonos. Cosas de giles. Tienes razón. Ya estuve leyendo de vuelta comentarios. ¿Qué significa la Rigatotool? ¿Qué significa la Rigatotool? O yo hice la devolución muy tarde en la charlita, ya muy a lo último, o me están queriendo descansar de una forma bastante complicada. Pero bueno, ya después les voy a contar. A los 2 primeros minutos de la charlita les voy a contar. Y después hago los saludos.
poco más de material. Vienen, se quedan. Igual es un balde. Vengan, no sean así. Contra el sol, se ven acá, así. Prefiero hacer pastón que empastar en el barro, la verdad. Ya no tengo más material y no tengo más, no necesito tanto tampoco, entonces medio que no tiene sentido. Pero algo, va a faltar algo más. En casita. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces el simpático, come vieja? Prefiero ser come vieja que come traba.
vueltas acá. Ahora hay que tratar de limpiarlo. Vamos a arreglar esta parte. A mirar este mito. Siempre que tengan una maderita fiel, un cañito fiel, un palito fiel, que es una muy buena regla para determinadas circunstancias, píntenla. Píntenla para poder conservarla, que no se retuerza, que no se revire. Cuando no hay manera, cuando no queda otra, arreglamos con el nivel. Tendría que ser el largo, pero bueno, en este trabajo traje este. Después no lo ayorné, producto de los contratiempos que estoy teniendo con un lado para el otro. Pero me darán carpeta ahí, bien.
Al desagüe de la bañera le mandé cerecita, como 4 centímetros de cerecita. Por ahí no va a fugar, seguro, pero bueno, hay otras semillas. Guarda que la gordita, que la jefa de acá, todavía sirve, está linda, la verdad. Se está generando una onda corte, seducción. En sí, a mí me contrató la hermana y ya me peleé, ya discutí por una cuestión de tiempos, pensó que iba a tardar menos, de que esto, de que lo otro. Y me dijo, nada, manejate con mi hermana. Listo. Un gusto. Y bueno. El tema es que estas baldosas están todas fuera de nivel por el tema del, bueno, ya conoces, la filtración, el desmoronamiento. Pero le vamos a dar
cedí un poco. Hasta ahí, porque después quiere que le pegue una valor. Bueno, tira y trae tachito y estamos hablando de otra cosa. A ver si tiro allá adentro. No lo voy a dejar acá. Vengan conmigo a ver la bañera.
Bueno, gente, les dejo este ratito de trabajo en tiempo real. Nada, ya quedó encarpetado, regleado. Bueno, falta que tire y gratacharlo, pero ya está. Se tiene que secar. Este cuadrado que está acá sin poner nada es para colocar las baldosas, que en teoría van a servir. Y bueno, nada, después armar los sanitarios y ya estamos. Saludos.